Hola, antes de comenzar, quisiera pedirte que te suscribas, compartas y des me gusta. Esto me ayudará a que el video llegue a más personas. De antemano, muchas gracias. Hoy hablaremos del tema de las armas gigantes. Cómo aumentar tu ataque, daño, defensa y vida. Primero que nada mencionaré dos recomendaciones de qué piezas utilizar, en tirador, vehículo y zombie. Funciona muy bien esta combinación. En cuanto a guerreros no sé qué tan bien o mal funcionen, ya que no conozco mucho de dicha tropa. Con esta combinación pueden elevar su daño y la capacidad de marcha. Y con esta segunda opción pueden elevar su ataque y la reducción de daño recibido por otras tropas. Es lo mismo para zombie y tirador. A continuación les mostraré un reporte con uno y otro equipamiento. Continuando con el tema, también es importante mencionar tanto la tecnología del arma gigante como la especialidad de la misma. Aquí de igual manera aumentarás tus estadísticas, tanto ataque, defensa, vida y daño. Otra cosa a mencionar es la modificación del arma gigante. Aquí podemos encontrar daño penetrante, daño de la tropa, ataque, vida y expansión de marcha. Ya por último también es importante subir el nivel del edificio del arma gigante. Esto mejorará sus estadísticas también. Los materiales para mejorar las piezas del arma gigante son los cristales de Krypton, los minerales de fundición, condensador de pulso, los cuales pueden conseguir con los cupones de producción avanzado que normalmente dan en algunos eventos, o también directamente comprando. En mi recomendación, pueden comprar estos paquetes de aproximadamente $20, también estas provisiones semanales, o los eventos del pase de disco de oro o historia de primavera. Lo más difícil de conseguir son los minerales de fundición, ya que estos son muy caros, casi siempre se pueden obtener solo por medio de compras. Los materiales para mejorar las tecnologías del arma gigante y las especialidades no son tan difíciles de conseguir. Puede ser por medio de los eventos del Samurai, en el evento de combate armado legendario, en la tienda de diamantes negros, en la tienda de 3 contra 3, en la tienda de grupo de preparación. Solo es cuestión de hacer estas misiones diarias y cambiar los cristales que te dan como recompensa por estas medallas para poder comprar los materiales. En la tienda de la cueva subterránea, también con paquetes de aproximadamente $20. Con estas provisiones semanales también con los eventos de pase de oro y historia de primavera. Y ya por último los materiales, para mejorar la tasa de crecimiento de la modificación del arma gigante. Es de lo más costoso dentro del tema del arma gigante, ya que estos materiales hasta donde yo tengo conocimiento solo se pueden conseguir con las provisiones semanales. De igual manera, yo recomiendo solo subir las modificaciones del arma gigante. Pueden dejar la tasa de crecimiento para después. Espero que este video les sea de ayuda. Y si tienen alguna recomendación de que debo mencionar para un próximo video, no olviden dejarla en los comentarios.